Bueno, bienvenido a los apuntes de la clase. Estos videos tratan de ser un apoyo por si tienes dudas, ¿sale? Ahora, cuando estamos en clase y estoy hable y hable, por lo general, o de repente puedes surgir la duda de por qué le puse signo o por qué le colocamos signo negativo a cierto componente del vector. Aquí voy a tratar de explicarlo, ¿sale? Imagínate que en el pizarrón dibujamos esto y ya pedimos calcular la resultante. Pero ¿qué signos coloco? Antes de ver eso, vamos a ver el dibujo que está aquí. Este es el plano cartesiano, donde tenemos una ordenada Y y la abscisa que se representa con la letra X. Estos son los cuadrantes del plano cartesiano. El eje X que está a la derecha, por decirlo así, este es el origen y el que está aquí a la derecha, todos esos puntos se consideran positivos. En Y, cuando están en la parte superior, se consideran también positivos. Pero cuando me muevo a la izquierda, a estos dos cuadrantes, todos los componentes en X o los puntos que se grafican en X son negativos, y cuando grafico en la parte inferior, en Y, también se consideran negativos. Ahora imagínate que estos los trasladamos aquí. Bueno, en realidad no te lo imagines porque lo voy a dibujar. Estos los voy a trasladar aquí. Voy a trasladar primero el azulillo, el F1, y ahorita traslado el rojo. Bueno, imagínate que aquí está, aquí voy a dibujar F1 porque este origen debe coincidir con este, ¿sale? Estoy trasladando el dibujo. Ahora, necesito ver los componentes en X y Y. Si yo dibujo el componente en X de ese vector, es este el horizontal, pero su dirección debe ir a la izquierda porque esa dirección debe coincidir con esta, con F1, ¿sale? Su componente debe tener la misma dirección. Entonces, este componente en Fx debe ser negativo porque va hacia la izquierda. Si yo dibujo el componente en Y, para empezar, su dirección debe ir hacia arriba porque así me lo indica F1, que está hacia arriba. Entonces, este también debe ir hacia arriba. Entonces, en la suma de vectores le pongo un signo positivo. ¿Vale? Ahora, voy a dibujar en lo que aparece, voy a dibujar el vector F2, el rojillo, acá, porque esto debe coincidir con el plano cartesiano y con el origen del plano cartesiano. Entonces aquí lo dibujo y quiero, bueno, lo pinté de rosa, pero imagínate que es rojo. Le dibujo sus componentes, que serían X y Y. Pero ¿qué flechas le voy a, o qué dirección le voy a poner? Si te das cuenta, acá la flecha de F2 me está diciendo que va hacia la derecha. Entonces el componente en X también debe ir hacia la derecha. Entonces cuando haga la suma, le voy a poner un signo positivo. Su Y, si te das cuenta, la flecha va hacia arriba. O sea, también esa es la dirección de FY. Y cuando haga la suma va a ser positivo, ¿sale? Arriba y a la derecha, positivos. Abajo y a la izquierda son negativos. Bueno, ya que tengo eso, voy a hacer otro ejemplo, pero ya calculando la fuerza resultante. Ahora imagina que que en el salón te digo, vamos a calcular la fuerza resultante de este sistema. Bueno, para empezar, antes de hacer los cálculos, debemos recordar nuestras fórmulas. Nuestras fórmulas son f de x es igual a f coseno de alfa. F de y es igual a f seno de alfa. Y para calcular la resultante, debes colocar, esto es igual a la raíz
de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, ¿vale? Bueno, paso 1, hago la sumatoria de los componentes en x, y eso se escribe así. Paso 1, sumatoria, que es ese signo sigma, de f de x. Voy con F1, que es el color moradito, creo. Su componente en X va hacia la izquierda, porque esta flecha me lo está indicando. Entonces, debe llevar un signo negativo, ¿sale? Va a ser menos F, que sería 13, coseno de alfa, o sea, de 30. Ya que calculé el componente del vector 1, ahora va el del vector 2. En este caso, su componente va hacia la derecha porque así me lo indica la flecha esta. Entonces, si va hacia la derecha, va a ser positivo. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Más, y otra vez, f, que sería 10, coseno de alfa, que sería 25. Para el segundo paso sería fy, esto lo dejamos aquí y ingresamos los datos en la calculadora. Perdón, ya me estaba saltando un paso. Todo esto lo ingresas a la calculadora y te debe salir la módica cantidad de menos 2.195 newtons. ¿Sale? Bueno, ahora sí, me voy con el segundo paso, que es Fy, y para Fy ahora hago la sumatoria de los componentes en Y, que sería este y este. Vamos a empezar con F1, que es el color moradillo. El componente en Y debe llevar la misma dirección que esta flecha. En este caso dice que va hacia arriba, pues aquí lo dibujo hacia arriba, entonces va a ser positivo. Y para F2, si te das cuenta, también indica que va hacia arriba, entonces su componente debe tener esa misma dirección, también va a ser positivo. Entonces, ya para los cálculos utilizamos esta fórmula de Fy es igual a F seno de alfa. F sería para F1 13, seno del ángulo que sería 30, me voy ahora con F2 y dijimos que iba a ser positivo, entonces sería 10 seno del ángulo 25. Esos datos igual los ingresas a tu calculadora o a tu calculadora virtual, celular o lo que estés utilizando y debería dar 10.95 newtons. No es cierto, 10.73. Perdón. Entonces, ya que calculé eso, voy a sustituir en la fórmula, en la tercera fórmula para calcular la fuerza resultante. ¿Sale? Entonces me vengo aquí. El último paso, calcular la fuerza resultante. Para calcular la fuerza resultante, esto es igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, que es igual a este número al cuadrado más este al cuadrado, y a eso le saco raíz. Ahora, acá siempre te va a salir algo positivo porque cualquier número elevado al cuadrado me da positivo. ¿Sale? Entonces sería menos 2.195 al cuadrado más 10.73 al cuadrado. Y eso me da 10.95 newtons. ¿Sale?
Y esta sería la respuesta final. La fuerza resultante, o sea, el resultado de la suma de vectores es 10.95. ¿Vale? Bueno, voy a hacer otro ejemplo. Y aquí está. Ahora tenemos 3 vectores. Básicamente es la misma dinámica. Tengo que sumar los componentes en X y después los componentes en Y. Vamos a empezar. Paso 1, los sumatorio de los componentes en X. Si te das cuenta, esta flecha me indica que su componente en X va hacia la izquierda. Entonces va a ser negativo, va a ser menos 7 coseno de 30. Recuerda que la fórmula para calcular fx es igual a f coseno de 30. Ahora voy con el vector, el segundo vector, que es el de color verde. Le vamos a poner aquí f2. Entonces su componente de este vector me indica que va hacia la derecha, solo que ahí no se ve. Ahí está, ya apareció. Entonces este indica que va hacia la derecha. Entonces aquí va a ser positivo. Entonces en la suma voy a poner más 3 coseno de 25 y me voy con con el F3. Aquí no dice F3, pues se lo voy a colocar F3. Aquí en F3 también esta dirección indica que el componente en X va a la izquierda. ¿Sale? Entonces va a ser negativo. Va a ser menos 10 coseno de 40. Y esos datos los ingresas en tu calculadora y debería, o algo aproximado, ser menos 11 newtons. ¿Sale? Ahora vamos con los componentes en Y. Para Y, pues son todas las verticales. Si te das cuenta, esta dirección indica que el componente en Y va hacia arriba. Entonces va a ser positivo. Entonces aquí va a ser más 7 coseno de seno de 30. Acuérdate que para Y siempre es F seno de el ángulo. ¿Sale? Me vas a ahorcar. Perdón. Aquí es 7 seno de 30. Ahora, este es positivo porque va hacia arriba. Sería más 3 seno de 25. Pero fíjate aquí, este indica una dirección hacia abajo. Es decir, que su componente en Y va a ser negativo. Acuérdate que todos los que van hacia abajo son negativos. Entonces me va a quedar menos 10 seno de 40. ¿Sale? Aquí se borró, pero es 40. ¿Sale? Y ese dato me quedaría menos 2.18 newtons. Para calcular la fuerza resultante, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula del ejercicio pasado, que sería Fr es igual a la raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, que quedaría como 11 al cuadrado más menos 2.18 al cuadrado, ya eso le saco raíz, ¿sale? Y el resultado debería dar 11.21 newtons.
Bueno, yo espero que este video te haya ayudado a comprender mejor la suma de vectores, qué signo colocar, y si no, y si sigues teniendo dudas, no hay problema, puedes buscar otros videos, otros canales, preguntar, etcétera, ¿sale? Pero no te quedes con la duda. Bueno, nos vemos.